Hermanitos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy estamos con un devocional más. El día de hoy terminamos el libro de Lucas. Gracias a Dios por esa gran bendición que nos da de ver su palabra, de meditar, ¿sí? En donde el Señor nos ha exhortado, nos ha animado, ¿sí? Nos ha hablado fielmente, ¿sí? Conforme a nuestra necesidad. Sí, el día de hoy, hermanos, terminamos el libro de Lucas. Hoy vamos a ver el capítulo 22, pero terminamos en el 23. El día de hoy solamente me voy a enfocar al capítulo número 22, ¿sí? En el versículo 31, en donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Y le voy a dar lectura a este pasaje, y dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos el Señor Jesús ya sabía antes de que Pedro lo negara, él ya le había dicho qué es lo que iba a hacer Pedro, ¿sí? En el capítulo 22, versículo 54 al 62 le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, hermanos, aquí vemos que Jesús ya le había advertido a Pedro que lo iba a negar, ¿sí? Cuando Pedro lo negó 3 veces, se acordó de lo que el Señor Jesús le decía. Vamos a ver un poquito, hermanos, la vida de Pedro. Dice aquí en una Biblia de estudio, dice: cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este sencillo pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. No se convirtió en alguien perfecto ni dejó de ser Simón Pedro. Quizás veces nos preguntaremos: ¿qué vio Jesús en Simón o en Pedro? ¿Sí? Para darle el nombre de Pedro. Y hay veces que también nos preguntamos, yo me pregunto, hermanos, y todos los días le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios, porque digo: Señor, ¿tú qué viste en mí que pudiera ser útil para tu servicio? ¿Sí? El Señor, hermanos, ve el corazón también, ¿sí? Pedro no se convirtió en alguien perfecto ni dejó de ser Simón Pedro. Quizás nos preguntamos: ¿qué vio Jesús en Simón para darle ese nombre de Pedro? Es un impulsivo discípulo, ¿sí? Ciertamente no se comportó como una roca mayor la mayor parte del tiempo. Lo que sucede es que Jesús estaba escogiendo a sus seguidores, no estaba buscando gente ideal ni gente perfecta. El Señor lo que estaba buscando es que estuvieran dispuestos a seguirle. Jesús escogió a personas comunes y corrientes. Jesús sabe que nosotros vamos a fallar, pero Él aún así nos quiere, nos escogió, ¿sí? Para ser sus seguidores, hermanos. Es posible que en algún momento nos preguntamos: ¿qué ve Jesús en nosotros cuando nos dice que lo sigamos? Siempre debemos recordar que Él aceptó a Pedro, quien, a pesar de sus fracasos, sus fallas, ¿sí? Llegó a hacer grandes cosas en la obra. Muchísimas cosas, hermanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto tú a seguir a Jesús o lo estás negando? ¿Lo estás negando? ¿Le estás negando ser seguidor de Él? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos?
¿sí? Vamos a ver las fortalezas y los logros de Pedro. Él se convirtió en un líder de los discípulos, fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, que a pesar de que lo negó, a pesar de que falló, pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que él se arrepintió y siguió adelante. Él no se quedó estancado, no ocultó su pecado, él lo confesó, se arrepintió y siguió adelante. Y hay veces, hermanos, que nosotros negamos al Señor y no nos arrepentimos, ¿sí? Y entonces eso es muy delicado, hermanos, porque eso es lo que nos empieza a separar del Señor. Él fue la primera voz del Evangelio durante y después del Pentecostés, ¿sí? ¿Cuáles eran las debilidades? También Pedro, hermanos, no era una persona perfecta como como tú y yo pudiéramos pensar. También él tenía debilidades, ¿sí? Y solía hablar sin pensar. Era rudo, era impulsivo, era imprudente, ¿sí? Durante el juicio de Jesús negó 3 veces que lo conocía, es lo que ya habíamos leído. Le costó tratar a los cristianos gentiles como iguales. Y luego también vemos que era, bueno, era un pescador, era un discípulo, su padre era Juan y Andrés su hermano. Aquí vimos un poquito de la historia de Pedro. Sí, hermanos, aquí vemos que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, ¿sí? Y hermanos, la pregunta es la siguiente, tú y yo, ¿cómo podemos negar a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo podemos negar a Jesús? Cuando queremos o esperamos que nadie se dé cuenta que somos seguidores de Cristo. Ahí lo estamos negando. Cuando no confesamos nuestra fe, nuestra confianza que hemos puesto en Él. ¿Cómo podemos negar también a Jesús? Cuando no defendemos la verdad, ¿sí? Cuando no proclamamos las verdades que hay en la palabra de Dios. También lo negamos cuando no hablamos de nuestra relación con Él, cuando nos da vergüenza, ¿sí? Cuando a las personas o a los hermanos nos pudiera dar vergüenza hablar de Jesús, ¿sí? Cuando nos adaptamos a los valores de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Cuando con tal de ser aceptados por la sociedad, hermanos, participamos en todo lo que no le agrada al Señor. Estamos negándolo cuando aceptamos y participamos en las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? En estas festividades del Día de Muertos, hermanos, muchas veces en las escuelas, ¿sí? Nuestros hijos se sienten obligados a participar porque pues les pueden bajar calificaciones, porque les dicen no vas a pasar, te voy a reprobar, ¿sí? A mí me pasaba con mis hijos también, yo creo que a todos como padres nos ha pasado estas situaciones, pero ¿qué es lo que hacía? No por ponerme de ejemplo, pero yo, bueno, antes sí participaba de niña, sí, me disfrazaban y todo eso, pero cuando yo conocí la verdad, ¿sí? La verdad que nos hace libres, que es la palabra de Dios, entendí que no es bueno participar en todo eso porque no es grato a Dios, no estamos adorando a Dios, ¿sí? Y en las escuelas siempre decían, si no participa su hijo, pues lo voy a reprobar o le voy a bajar puntos, no importa, no llevo a mi hijo esos días, ¿sí? Ahí es cuando nosotros reconocemos que amamos a nuestro Dios, que sabemos a quién le servimos y es cuando no, y si nosotros participamos en todas esas situaciones, ¿sí? Es estar negando a Dios. ¿Para qué? Para tener el reconocimiento de las personas. Y eso no es bueno, hermanos. Debemos de ser fieles, ¿sí? Ir contracorriente de este mundo, no participar en esas cosas que no son buenas, no son agradables delante de Dios. Y otro, vamos al contraste de esto. ¿Cuándo reconocemos a Dios delante del hombre? ¿Cuándo no negamos a Jesús? Cuando vivimos de una manera que honra a Cristo, una manera honesta, ¿sí? Una manera en la que Dios se agrada de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Cuando buscamos oportunidades de compartir nuestra fe con otros. Esa es una forma en la que nosotros reconocemos y anunciamos las buenas nuevas de Jesús,
¿sí? Cuando buscamos oportunidades de compartir el evangelio y hablar la verdad, ¿sí? No ocultar las cosas, eh, no ir como, con todos los demás, ¿sí? En la misma ideología, en las mismas tradiciones. Cuando ayudamos a los necesitados, cuando nuestro corazón, hermanos, se conduele de ver alguna necesidad en algún hermano, en alguna persona, aunque no conozca del Evangelio, nuestro corazón se debe de mover a misericordia, así como el Señor se mueve a misericordia por nuestras necesidades, nosotros también debemos de conmovernos de la necesidad de nuestros hermanos, de la necesidad de nuestro prójimo. Y también no negamos a Jesús cuando confesamos, ¿sí? Nuestra lealtad a Cristo. ¿Cómo somos leales a Cristo? Hermanos, cuando nosotros no hay quien nos mueva de nuestra fe, ni tradiciones, ni ideologías, sino que nos mantenemos firmes, que estamos leales, que somos fieles a nuestro Dios, ¿sí? Es de esa forma nosotros confesamos y no negamos a Jesús cuando nosotros defendemos nuestra fe. Y también otra forma, cuando nos dedicamos a cumplir su voluntad en vez de la nuestra, cuando nosotros preferimos obedecer a Jesús antes de hacer nuestra voluntad. Que nuestra voluntad es una, la voluntad de Jesús es otra. Hay que hacer la voluntad de Jesús. ¿Sí? Esa es una forma en la que nosotros proclamamos y reconocemos, ¿sí? Y declaramos nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe a Jesús. Cuando no nos conformamos a este siglo, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos debemos conformar a todas estas tradiciones, a todas estas ideologías que nos enseña el mundo, hermanos. Dice que debemos de transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. No neguemos al Señor, hermanos, con nuestro comportamiento, con tal de ser aceptados por la sociedad, negamos a nuestro Dios y quedamos mal con Él por quedar bien con el hombre. Eso no es bueno, hermanos, eso no le agrada a Dios y eso estar negando nuestra fe. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿sí? En nuestras convicciones, en nuestro Jesús que murió por nosotros, el que venció la muerte, el que no se quedó en una tumba. La tumba está vacía, hermanos. La tumba, ya no hay nadie ahí adentro, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús resucitó, porque Él está vivo, ¿sí? Y nosotros adoramos a un Dios vivo y poderoso. Jesús no está muerto, hermanos, y no adoramos la muerte. Nosotros adoramos a Jesús porque Él venció la muerte, hermanos, y debemos de sentirnos privilegiados, muy bendecidos de tener a ese Dios, hermanos. No lo neguemos, no neguemos a nuestro Dios por ir a favor de la corriente del mundo. No, hermanos, el Señor, hermanos, se merece lo mejor de nosotros y espero que este devocional haya hablado a tu vida, ¿sí? No neguemos a nuestro Dios, hermanos, sigamos adelante, sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación, ¿sí? A todas las personas que no le conocen. Que Dios me los bendiga, hermanos, es un placer haber estado con ustedes el día de hoy y bueno, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, hasta luego.